Para este proyecto voy a diseñar una torreta táctica de apoyo para mi facción RST. La idea es crear un proxy compatible con ejércitos de Tau o DAO de One Page Rules, inspirado en las icónicas torretas de apoyo de los juegos de miniaturas de ciencia ficción. Como siempre, empiezo con un boceto para capturar la esencia y el estilo que tengo en mente. Una vez listo el boceto, voy a utilizar ChatGPT para generar renders conceptuales de mi diseño. Esto me permite optimizar tiempo y recursos, además de explorar distintas variantes, armas, detalles visuales antes de comenzar con el modelo 3D. Voy a comenzar por una base con 40 milímetros de diámetro, y aunque aceleré este video para que no sea aburrido porque quiero mostrar todo el proceso completo para crear estos modelos, puedo ir platicando y explicando algunos conceptos básicos. Principalmente ahorita estoy representando lo que es nuestro diseño y me apoyo ahí de uno de los modelos de infantería que ya tenemos para ir comparando las proporciones. No siempre modelo todo apegado a mis bocetos y a mis diseños tal cual. Siempre voy tomando decisiones sobre el camino. Aquí estoy haciendo un corte sobre la base. Este es el eje que va a soportar el arma y que a su vez se va a conectar a la base. Aquí estamos haciendo el eje que va a rotar verticalmente el arma. Usando la imagen de referencia me ayuda mucho para respetar las proporciones. Básicamente ahí está nuestro eje. Entonces ahorita lo que voy a hacer es rotar el arma para revisar cómo sería y vamos a modelar el sistema de ensamble o de encastre de ese eje. Lo que se me ocurre es hacer un corte interior en el eje para que sobre ese corte se recargue el pivote que va sobre el arma. Y así ya impreso lo podemos armar y nuestra arma puede rotar perfectamente. Desde el principio pienso en cómo se va a imprimir el modelo. No se trata únicamente de que se vea bien en la pantalla. También debe dividirse en piezas lógicas, pensar en el tema del presoportado para que podamos facilitar el proceso de impresión y de ensamblaje. Las tolerancias entre cada detalle, entre una línea que va hacia adentro, es importante saber la capacidad de la impresora, qué sí se va a imprimir y qué no se va a imprimir. A mí me gusta mucho en todo lo que son las esquinas o las orillas hacer bevels para que no quede una esquina a 90 grados, ya que con la esquina a 90 grados poner los soportes es muy difícil y cuando los quitas queda como cegueteada toda la orilla, como mordida. Y es muy fácil caer en la tentación de agregar demasiados detalles. Sin embargo, he aprendido que muchas veces menos es más. Prefiero concentrarme en algunos elementos visuales fuertes que definan la silueta y la identidad de los modelos. Y mientras voy modelando esta torreta o cualquier modelo, también estoy pensando en quienes van a pintar estas miniaturas o quienes las van a imprimir. Intento crear superficies que permitan aplicar iluminación, panelados, efectos de desgaste sin que el modelo se vuelva demasiado complejo, o incluso técnicas de pincel seco. Por cierto, para este proyecto estoy utilizando este software que se llama Plasticity. Yo aprendí a modelar hace muchos años utilizando modelado poligonal, y aunque estudié diseño industrial, nunca terminé de conectar con programas CAD más tradicionales como Fusion o Alias. Siempre me gustó más trabajar con polígonos porque me permitían explorar ideas y conceptos de una forma mucho más libre y sobre todo más rápida. Lo que me gusta de Plasticity es que combina lo mejor de ambos mundos. Tiene la precisión de un software CAD, pero con una experiencia mucho más cercana al modelado creativo, al que yo estoy acostumbrado. Además, es increíblemente rápido para trabajar con operaciones booleanas. Básicamente, una operación booleana consiste en combinar o restar volúmenes entre diferentes objetos para crear nuevas formas. Y hacer esto en polígonos es muy tardado. Por ejemplo, puedes utilizar una pieza para cortar otra, generar huecos, ranuras o detalles complejos en cuestión de segundos. Aunque Plasticity no es el único software que utilizo, para este tipo de diseños se ha convertido en una de mis herramientas favoritas. Y si les interesa aprender más sobre este flujo de trabajo, podríamos hacer un tutorial enfocado en Plasticity y en este diseño. Solo comenten y díganme si les interesa. Así podría preparar un tutorial enfocado paso por paso y mostrando cada decisión y cada herramienta que estoy utilizando. Aquí estoy revisando que está topando la torreta con la base. Entonces voy a tener que cortar la base para poder arreglar ese detalle. Ya con la base cortada vamos a revisar. Perfecto, ahí ya no topa. Entonces vamos a ajustar y rellenar ese hueco nuevo que quedó. Son las decisiones de diseño que voy tomando sobre la marcha.
Y hablando de diseño, veo mucha polémica, sobre todo en la industria de modelado 3D y de diseño sobre la inteligencia artificial. En mi caso, la realidad es que la utilizo como una herramienta de exploración visual. El trabajo de diseño, modelado, ingeniería, impresión, validación sigue siendo completamente manual. Para mí, la inteligencia artificial funciona igual que una libreta de bocetos muy rápida que me ayuda a visualizar ideas, a generar conceptos de una manera muchísimo más eficiente y más rápida. Después de varias horas de diseño, finalmente tenemos nuestro modelo terminado. Aquí pueden ver cómo está la pieza central que encaja en la base, que podrá rotar, y a su vez esta pieza es la que va a soportar el arma, que nos permite apuntar hacia arriba y hacia abajo. Y asimismo podemos intercambiar diferentes armas con este sistema de encastre que ya veremos qué tal funciona impreso. Importamos nuestro modelo a Litchi, lo voy a rotar a 45 grados. Vamos a seleccionar la detección de islas. Y en el modo avanzado voy a seleccionar la opción de Mirror en X, ya que nuestra pieza es simétrica, por lo tanto lo que haga de un lado es idéntico a lo que ocurre en el otro lado. Y vamos a empezar con este voladizo, los famosos overhangs, dándole soporte a los lados para que la pieza no se balancee de un lado a otro cada que la impresión entra a la resina. Y aquí la ventaja es que al rotarla a 45 grados, todos los soportes que estoy poniendo van en la parte de abajo. Y eso nos ayuda a mantener la calidad de la pieza, ya que todas las rebabas de los soportes quedan en la parte de abajo que no son visibles y podemos lijarla sin destruir ningún detalle fino. Ya que terminé de presoportar la pieza, es hora de agregar los refuerzos estructurales, también el piso de la impresión 3D para que la podamos despegar fácilmente. En mi caso, mi impresora Frozen Mini 8K murió por tercera vez, así que no me queda más opción que usar mi caballito de batalla, mi LG Mars Pro 2, más vieja que yo, pero nunca me falla. Tal vez no tiene la misma calidad que la 8K, pero funciona perfecto. Así que voy a usar Chitubox para poder mandar a imprimir a la vieja pero confiable LG Mars Pro 2. Y antes de imprimir necesitamos llenar el bat con resina. O vaciarlo, dependiendo de cómo funciona el tiempo en tu universo. Esta fue mi primera impresora, de hecho me la regaló mi esposa. Y es la culpable de todo lo que hago hoy en día. De aquí salieron mis primeras ideas y proyectos. De aquí nació Moed. Y ahora sí ha llegado la hora de la verdad. Y es hora de ver si hicimos un buen trabajo de modelado y de presoportado. Después de 3 horas de impresión, llega el momento de descubrir el resultado. Y afortunadamente parece que todo salió exactamente como estaba previsto. Siempre siento una mezcla de emoción y alivio cuando veo aparecer las piezas por primera vez y todo se ve completo. Y ahora solo queda limpiar con alcohol isopropílico y enjuagar bien nuestras piezas para poder armar nuestro diseño. Este es mi momento favorito de todo el proceso, ver cómo una simple idea que comenzó como un dibujo en papel termina convirtiéndose en algo que puedes sostener con tus propias manos. Y aquí podemos ver cada una de las piezas que conforman la torreta, la base principal, el sistema de rotación y el arma. Cada componente fue diseñado por separado para facilitar tanto la impresión como el ensamblaje. Una vez verificadas todas las piezas, es momento de realizar la prueba final, comprobar que todo encaje correctamente. Afortunadamente todo funciona tal como fue diseñado y planeado. Las piezas encajan sin problema y el sistema de rotación permite orientar el arma en diferentes posiciones. Además, gracias a este diseño modular, en el futuro será posible intercambiar distintas configuraciones y opciones de armas sin necesidad de modificar toda la torreta. Y aquí la tenemos finalmente terminada. Después de varias horas de diseño, modelado, preparación e impresión, podemos apreciar el resultado final desde todos los ángulos. Mi objetivo con esta pieza era crear una torreta que se sintiera completamente integrada al lenguaje visual de la facción RCT, manteniendo una estética limpia y funcional, compatible con ejércitos DAO de One Page Rules o TAO. Y honestamente estoy bastante satisfecho con el resultado. Si te interesa, dejo el link en la descripción del video. Espero que hayas disfrutado de este proceso.